Vamos a llevar dos temas. Entonces, vamos a hablar de las uncinariasis. Las uncinariasis también tienen sinónimos como ancilostomiasis, anquilostomiasis, ¿no? Si ustedes escuchan cuál es el agente etiológico de la ancilostomiasis o anquilostomiasis, es lo mismo que hablar de uncinaria, ¿no? Entonces, la ancilostomiasis o uncinariasis es considerada también una geohelmintiasis, ya que tiene una distribución en todo el mundo, ¿no? Más que todo en países tropicales, subtropicales, o también se puede ver en zonas templadas, donde favorece las condiciones para la supervivencia de estas larvas, ¿no? Más que todo podemos observar también estas uncinarias en algunas minas, ¿no? Como ya hay varias minas, entonces las minas, dentro de las minas se puede observar, se ha visto la presencia de estas uncinarias. Entonces, existen, por tanto, amplias zonas endémicas que están más que todo ligadas a las zonas rurales y a las condiciones socioeconómicas deficientes, en las cuales puede producir este parásito desnutrición, ¿no? O pacientes que están con desnutrición o con carencia por carencia de hierro, ¿no? Más que todo en la alimentación, es decir, solo comen arroz y no comen proteínas, esos niños también van a ser los que más van a sufrir, ¿no? Y se debe también a que la eliminación de las heces, ¿no? Del hospedero en este caso, se hace también en lo que es al aire libre, no a campo abierto, eso favorece a este parásito, ¿no? Las condiciones del suelo, por ejemplo, en las minas se dice son húmedas, ¿no? Nunca entra el sol ahí, entonces eso le favorece para el desarrollo de estos parásitos. Entonces, la humedad, por tanto, la temperatura van a favorecer el desarrollo de las larvas, ¿ya? Entonces, como pueden ver, esos son los sinónimos de estos parásitos. Estos parásitos van a ser, dentro de lo que están las uncinarias, tiene dos etiologías, ¿no? Una que es el Ancylostoma duodenale, que está en el viejo mundo, y la otra que es el Necator americano, está en nuestro mundo, ¿no? Por ejemplo, el Necator americano, ¿no? Eh, está más que todo en lo que es América Latina, ¿no? También puede estar en África, eh, etcétera, ¿no? Sin embargo, es importante hablar de los dos, ¿no? Entonces, como verán, acá es un ferrocarril, ¿no? Que tiene 5 kilómetros y estos pacientes ingresaban a la mina y a veces se sacaban los zapatos y de esa manera ingresaba estos parásitos por la piel intacta, puede ser, o alguna lesión puede tener, eso también va a facilitar a estos uncinarias. Entonces, por eso hay ya en las minas, hay protocolos de que no siguen una orden o sea, una obligación de que todos tienen que utilizar botas que dicen hasta las rodillas y recién puede ingresar a trabajar. Sin embargo, antiguamente, ¿no? En 1880, cuando se estaba haciendo estudios, ingresaban solo con zapatitos y luego se sacaban, ¿no? Y alguien, digamos, salir 15 kilómetros, ¿no? Desde el fondo, a veces hacían sus deposiciones fecales por donde a ellos les vencía. Hasta correr 15.000 kilómetros podían hacerse vencer, ¿no? Entonces, otros, los que se sacaban los zapatos, podían pisarlo y de esa manera se transmitían esta parasitosis, que es la uncinariasis. Entonces, ya les había dicho, ¿no? Es una infección, también es un nemátodo, ¿no? Intestinal de la familia Ancilostomidae. Esta es un parásito considerado hematófago, es decir, se alimenta de la sangre para poder sobrevivir. Entonces, es una geohelmintiasis. Tiene un ciclo evolutivo de tipo monoxémico, ¿no? Solo necesita del ser humano para poder cumplir su ciclo evolutivo, no solo en el ser humano. Pero usted dice que tiene que entrar en contacto con la tierra. Sí, pero ahí es como que le ayuda, ¿no? No va a crecer en el piso, ¿ya? Entonces, por eso se dice que es monoxémico o ciclo directo, ¿no? Presenta tres formas evolutivas, uno que es el huevo, las fases larvarias, que son el L1, L2, a esas se les llama rhabditoideas, ¿no? Y la L3 y L4 son filariformes. Estas filariformes son la forma infectante,
¿no? Y tenemos al adulto. Entonces, esos son los ciclos evolutivos que tiene que pasar estas uncinarias, ¿no? Los estadios larvarios, los primeros 3 estadios son aerobios, es decir, que necesitan de oxígeno para poder sobrevivir, ¿no? Estas pueden ser aerobias facultativas o pueden ser obligatorias. El adulto es anaerobio, ¿no? Es decir, no necesita de oxígeno. Entonces, como les adelantaba, ¿cuál había sido la forma infectante? Es la larva filariforme en estadio 3 o 4 puede ser, ¿ya? Y su mecanismo de infección es por la penetración por la piel, ¿no? Va a ingresar por la piel intacta, les había dicho, o puede haber alguna lesión en la piel y por ahí va a facilitarle a este parásito para que pueda ingresar, ¿no? Y encuentra lo que es la circulación y se va a ir viajando, ¿no? Hace también lo que es el ciclo del oso. Y solo puede tener esa facultad el Ancylostoma duodenale, tiene ese mecanismo por vía oral, ¿no? Entonces, si hurgamos tierra, también podemos ingerir los huevos aptitoides, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la morfología, no? Estos parásitos, ¿no? Como les decía, estos tienen esta morfología, ¿no? Siempre en los geoelementos, la hembra es el más grande, ¿no? Y el macho es más pequeño. Como verán ustedes acá, la hembra mide de 10 milímetros hasta 13 milímetros. Son gusanitos pequeños. El único geoelemento más grande es el geoelemento nemátodo, es el Ascaris lumbricoides, ¿no? Entonces, en este caso, esto mide de 10 milímetros hasta 13 milímetros. Son gusanitos pequeñísimos, ¿no? Y el Necator americano mide igual de 10 a 13 milímetros. La hembra, eso es la hembra. El macho es más pequeño. El Ancylostoma duodenale mide de 8 milímetros a 11 milímetros. Y el Necator americano, como pueden observar, igual es de 7 a 9 milímetros. Tienen la forma, el extremo anterior, la forma de C en el Ancylostoma duodenale, y el Necator americano tiene la forma de S. Estas pueden estar con cuerpos en curva en el Ancylostoma duodenale y en forma recta en el Necator americano, que es el del Nuevo Mundo. Tiene su cápsula bucal. Esto es bien importante porque el Ancylostoma duodenale tiene dientes puntiagudos, ¿no? Como pueden observar, y con eso se va a poder sujetar de la pared del intestino delgado. Sin embargo, como hemos hablado de las Ascaris lumbricoides, ellos solo viven en el lumen del intestino delgado, ¿no? Estas se sujetan, por eso en pacientes que sean desnutridos, peor lo va a desnutrir, ¿no? Peor, ¿ya? Sin embargo, el Necator también tiene, pero placas, ¿no? Placas dentales para poder sujetarse y también con esas puede cortarlo, ¿no? Entonces, como verán, esas son las diferencias de estos parásitos. ¿Cuál va a ser la morfología del huevo? Como pueden observar ustedes, ahí está me olvidaba. Estas placas, como les decía, ¿no? Dientes o placas son cortantes que sirve a ellos como órgano de fijación, ¿no? O para poder alimentarse o sujetarse en la mucosa intestinal. Por tanto, va a ir ocasionando lesiones, ¿no? Lesiones que van a hacer que sangren donde vayan a ir a atacar estos parásitos, donde se van a ir a sujetar. Entonces, estos parásitos secretan unas sustancias anticoagulantes, ¿no? Y esa cápsula bucal que tiene sirve como una bomba aspirante para la sangre, ¿no? Aspira como si estuviese succionando con un popote, decimos, un fresco, un jugo, igualito lo succiona. Para eso le sirve esas placas grandes, ¿no? Entonces, esta va a pasar esa sangre por su esófago que tiene, el intestino que tiene este parásito, y va a llegar hasta la cloaca de estos parásitos, ¿no? Estos gusanos suelen siempre desprenderse y fijarse en otro sitio de la mucosa, cambian, ¿no? Una vez que succionan ahí, van al otro lado, así, ¿no? Dejando entonces sitios que vayan sangrando, ¿no? Van a dejar lesiones, y se ha calculado que un parásito puede succionar hasta 0.5 cc de sangre al día, un solo
uncinaria, ¿no? Ya sea en este caso el ancilostoma duodenal o el Necator americano, puede succionar esa cantidad. Imagínense 0.5 cc de sangre, ¿no? Casi medio ml de sangre cada parásito. Entonces, por ejemplo, estos parásitos pueden poner bastante cantidad de huevos, ¿no? De 10.000 hasta 200.000 huevos por día, ¿no? Entonces, no, de 10.000 hasta 20.000 huevos por día, no más que lo que es el Ascaris lumbricoides, ¿ya? Entonces, son delgaditos, ¿no? Son delgaditos estos gusanitos. Y tienen los huevos que les decía, esos huevos son, pueden medir de 60 por 40 micras, ¿no? Es de color blanco. Además tiene lo que son gránulos finos adentro que pueden tener 4 a 8 blastómeras, ¿no? Este, por ejemplo, aquí 4, ¿no? Algunas veces puede tener 8 blastómeras. Tenemos a la primera forma, que es la rhabditiforme, o que mide de 250 a 300 micras. Tiene una cavidad bucal larga, un esófago notorio en forma de bulbo y además el primorio genital es puntiforme y termina así, ¿no? La segunda larva o filariforme mide ya más grande, de 500 a 600 micras. No se observa la cavidad bucal, ¿no? El esófago está recto y delgado. Tiene una unidad a nivel del intestino por donde se puede observar, ¿no? Esta pequeña dilatación. Entonces tienen tropismos estos filariformes por la tierra, por el agua, ¿no? Etcétera. Buscan temperaturas adecuadas, ¿no? Todo eso. Entonces, estos parásitos pueden vivir en el intestino del hospedero de 5 a 8 años, ¿no? ¿Ya? Cuando hablamos, por ejemplo, del ancilostoma duodenale, va a producir infecciones, les había dicho, por vía oral, ¿no? Al ingerir las larvas filariformes que tengan o que estén contaminando los alimentos. Sin embargo, el Necator americano se puede ingresar, como les decía, por vía cutánea, ¿ya? Como verán, así que yo me infecto y puede estar en mi intestino 5 a 8 años, ¿no? 5 a 8 años, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser? Eso dice algunas literaturas, otros pueden decir hasta de 5 hasta 17 años, ¿no? Entonces, si es que lo leen, yo he leído más, ¿no? Puede ser hasta 17 años aproximadamente, pero un promedio de 5 a 8 años. Entonces, el ciclo evolutivo empieza, ¿no? Aquellos pacientes que anden descalzos, ¿no? Hay factores de riesgo para que uno sufra de uncinariasis, porque estos pacientes andan descalzos, ¿no? No tienen lo que son los zapatos, se sacan porque hace calor, ¿no? Todo eso, entonces les va a favorecer para estos parásitos. Como les decía, el Necator americano puede ingresar por la vía subcutánea, ¿no? Entonces pisa un paciente que ha eliminado en este caso hace sus deposiciones líquidas al aire libre, no líquidas, sino sus deposiciones fecales, no tiene letrinas, no tiene baño, entonces va a hacer que ingrese por la piel intacta o puede ser por una grieta que tenga, ¿no? La piel. Esos son los factores de riesgo, son en este caso tierras que estén, o sembradíos contaminados con estos filariformes, larvas filariformes de uncinarias, ¿no? O que haya evacuaciones de infestados, ¿no? Algunas veces también abonan todos los sembradíos con heces humanas, eso también va a favorecer. Es importante recordarles también que a veces trabajan o deshiervando tal vez y no tienen buena higiene de las manos, ¿no? Más que todo vamos a ver pacientes que viven en áreas rurales, ¿no? Y trabajan con la agricultura. Es importante que se construyan las fosas sépticas, ¿no? Si es que no tienen letrinas, ¿no? Hagan un hueco de 1 metro, 2 metros y ahí van a ir evacuando sus heces fecales para que no vayan andando por todo lado, ¿no? Entonces, pacientes siempre deben andar con uso de calzados, ¿no? Si andan descalzos, sufren, es un factor de riesgo para contraer la uncinariasis, ¿no? Puede facilitar también las lesiones previas a nivel de la piel. Por ahí con mayor facilidad va a ingresar estas larvas filariformes y también
tal vez puede tener todo lo mencionado, pero no puede tener lo que es el alcantarillado, ¿no? La falta de drenaje de alcantarillado también va a favorecer a este parásito, ¿no? Para que pueda proliferarse, ¿ya? Entonces, una vez que el paciente no tiene todos esos son factores de riesgo que les dije, hace sus depósitos fecales al aire libre, esos parásitos, como les decía al principio, pueden vivir en el intestino delgado, ¿no? Un promedio de 5 a 8 años, hasta se ha visto de 5 a 17 años. Imagínense, les había dicho, ponen huevos de 10,000 hasta 20,000, ¿no? Es un promedio, puede ser hasta 25,000 huevos por día, ¿ya? Entonces, esas se van a eliminar junto con las heces fecales al medio ambiente, ¿no? Como no tiene baño, entonces hace por ahí, detrás del arbolito, y esas larvas rabditiformes L1 van a cambiar en 48 horas, ¿no? Es decir, al tercer día, estas larvas rabditiformes también necesitan de temperaturas que tiene que ser óptima para el parásito, ¿no? Por ejemplo, una temperatura de 20 grados a 30 grados Celsius va a hacer que cambie a una larva L2, ¿no? L2, esto está mal. Y en 4 a 5 días, después de estar en L2, se va a transformar esas larvas filariformes en L3. Y estas van a permanecer por 5 a 7 semanas, ¿no? Que van a estar ahí botadas, digamos, por 5 a 7 semanas. Hace 5 o 7 semanas ha hecho su deposición fecal el paciente infectado con uncinariasis. Y uno va, ¿no? A trabajar y ese calor se saca la bota y puede pisar y de esa manera va a ingresar, ¿no? A veces es que así hace una semana y luego se desaparece, ¿no? Pero hasta llueve, pero levanta lo que son los pastos, todo eso le favorece a estos parásitos, ¿no? Y van a ingresar cuando el paciente pise descalzo, ¿no? Por los pliegues, si no hay ninguna lesión a nivel de la piel, entonces va hasta ingresa normalmente por una piel intacta, ¿no? Más que todo por la región interdigital. Entonces, como les había dicho, iba a producir estas características, ¿ya? Estas características. Esa es la característica de las uncinariasis. Hacen esos caminos, ¿no? Unas serpentiginosas, ¿no? Parecen como tripa, ¿no? Entonces, por ahí ha ido caminando las uncinarias. En nuestro caso, el Negator americano. Luego, una vez que ingresa por la piel, va en busca de lo que es la circulación sanguínea, va a migrar hasta alcanzar los vasos venosos y va a llegar a través de lo que es, encuentra lo que es la vena cava inferior y va a llegar ahí, ¿no? Vena cava inferior y está subiendo el parásito, como pueden ver, ¿no? La larva filariforme llega a la vena cava inferior y posteriormente va a alcanzar al corazón, ¿no? Por la cava inferior y después va a llegar a los pulmones, donde se va a producir una lesión a nivel de la membrana alveolo-capilar, donde va a cambiar ya en L4, ¿no? En L4. Estas van a alcanzar, sigue trepando y alcanza así las vías respiratorias, ¿no? Va a llegar a lo que es el alveolo y otra vez va a empezar a salir por los bronquios, bronquiolos, hasta la tráquea, va a flanquear lo que es la epiglotis y va a llegar a lo que es el intestino delgado, ¿ve? Otra vez, ahí es su hábitat, ¿ya? Entonces ahí está, proliferan y otra vez va a ir eliminándose, ¿no? Ese es el ciclo de todo el trayecto que va a seguir. Entonces, estas anquilostomiasis es muy importante de que el órgano blanco de este ciclo de los, cuando hace el ciclo de los, es el pulmón, ¿no? Es el pulmón, ¿ya? Entonces, cuando en esta parte, por ejemplo, están penetrando, ¿ahí qué va a producir? Esto produce estas larvas filariformes, van a producir eritemas, como se puede observar, hasta vesículas, ¿no? Y hay vesículas, se puede inflamar, ¿no? Va a haber edema y el paciente va a presentar lo que es el prurito intenso, ¿no? Lo va a ir rascando bastante la lesión, ¿ya? Entonces, en esta fase de migración, estas van a ir, ya les he dicho, los pulmones, rompen los capilares y van a ocasionar
hemorragias pequeñas, ¿no? Van a producir hasta neumonitis. En la radiografía nosotros podemos ver focos neumónicos. Va a aumentar la producción de eosinófilos en la sangre periférica, ¿no? Entonces, y otra vez vuelven a lo que es el intestino, ¿no? ¿Cómo nos va a producir daño el parásito? Una vez que ya perforan y producen todas esas lesiones, estas en respuesta a esa agresión por estos parásitos, se produce la TH1, TH2 y todo esto estimula a la producción de los mecanismos de inflamación, ¿no? Al sistema de inflamación como las interleucinas 5, ¿no? Entonces, estos parásitos pueden secretar sustancias como la calreticulina, ¿no? Que es un alérgeno, y esta va a hacer que aumente lo que es la inmunoglobulina E, ¿ya? Entonces, en todo paciente que tenga parasitosis, si medimos la inmunoglobulina E, va a estar elevado, ¿no? Porque produce sustancias alérgicas, ¿no? Cuando ingresa a la piel, cuando está penetrando a la piel intacto o cuando hay una lesión, la piel, ustedes saben por histología, posee colágenos de tipo 1, 3, 4 y 5, hasta fibronectina y elastina, pero todo eso van a evadir, ¿no? Los parásitos, porque ellos secretan sustancias como la aspergilproteinasa, la peptastatina, las metaloproteínas, ¿no? O serinproteinasas favorecen para que pueda perforar la piel, ¿ya? Entonces, estos parásitos pueden perforar la piel secretando esas sustancias, ¿no? Entonces, para que nos produzca daño a nivel de los pulmones o se vayan a los pulmones, tiene que haber por lo menos 100 parásitos, ¿no? 100 parásitos, por ejemplo, nos puede producir poco daño, pero cuando hay más de 500 gusanos, ya hay mayor alteración a nivel de nuestro organismo, va a ir destruyendo lo que es la mucosa intestinal, dejando pequeñas ulceraciones porque para alimentarse por cada lado va a ir como picando, picando, ¿no? Entonces va a haber sangrados por acción directa de los parásitos y va a haber, como lo están dejando picando por todo lado, dejan lesiones, ¿no? A nivel del intestino. Entonces, esas lesiones no van a ir sangrando o algunas veces pueden sangrar porque ellos secretan sustancias anticoagulantes que determinan que siga el sangrado también, ¿no? Aun cuando se han movilizado a otro sitio, igual puede ir sangrando. Entonces va a haber inflamación a nivel de lo que es el intestino, ¿no? Puede producir hasta una enteritis y puede causar algunas veces mala absorción intestinal, no tan grave como la yardiasis, ¿no? Puede haber eosinofilia, les decía, y la mucosa y submucosa del intestino delgado va a estar afectado. ¿Ya? Así se sujeta y además se va a ir alimentándose con esas placas que tiene. Algunas veces cuando hay más de 500 gusanos de uncinarias, puede producir hemorragias a nivel del intestino y por tanto, como les dije, estos parásitos cuando hay, imagínense 500 gusanos de Necator americano, van a consumir hasta 0.5 ml, ¿no? O sea, por cada gusano por día, ¿no? Entonces nos van a ir produciendo a la larga anemias microcíticas, hipocrómicas y ferropénicas, ¿no? Y después de unos meses de que haya estado estos parásitos, ¿no? Se va a presentar la anemia como complicación, ¿ya? Entonces va a ocasionar trastornos hematopoyéticos, va a haber lo que es la hiperplasia medular, ¿no? En casos severos se presenta hasta insuficiencia cardíaca congestiva con degeneración, grasa del corazón y también va a afectar lo que es el hígado, ¿no? Entonces, como verán ustedes, la infección masiva por estas uncinarias y la mayor cantidad de número de gusanos puede producir ulceraciones que van a favorecer a las infecciones de tipo bacteriano, ¿no? Una sobreinfección bacteriana, ¿no? Que va a empeorar lo que es el cuadro clínico, ¿no? Entonces, también estos parásitos van a secretar, ¿no? Lo que es la catepsina, que es otra proteína, ¿no? De estos parásitos, sustancias que, como les había dicho, tienen propiedades anticoagulantes para poder prolongar el tiempo de protrombina.
¿cuál va a ser la manifestación clínica, ¿no? En este caso, los pacientes, las infecciones por estas anquilostomas o uncinarias se pueden encontrar más que todo, las personas van a ser asintomáticas, ¿ya? Mucho depende de la cantidad del parásito, ¿no? O puede haber un escaso síntoma, ¿no? Y en casos severos puede haber, mucho depende, como les digo, del número de parásitos y las condiciones nutricionales del paciente, ¿ya? Entonces, si el paciente está con desnutrición o algunas enfermedades de base, puede ser peor, ¿no? Entonces, como verán ustedes, se puede observar dermatitis con erupción papular, eritema, edema, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, a veces se puede ver lo que son las vesículas pruriginosas, ¿no? Que pueden durar de 1 a 2 semanas, ¿no? Mucho depende en el sitio del ingreso del parásito, ¿no? Entonces, estos por acá ingresan y van a llegar hasta los pulmones, pasando por el corazón y en los pulmones. Como les decía, cuando hace el ciclo de esos parásitos, lo más afectado, el órgano más afectado es el pulmón, ¿no? Entonces, estos parásitos, cuando ya están en el pulmón, van a producir, ¿no? Una tos seca, ¿no? Algunas veces va a ocasionar lo que es el síndrome de Loeffler, ¿no? Que se caracteriza por presentar neumonitis eosinofílica y alzas térmicas también, ¿no? Y tos, ¿ya? Entonces, cuando ya se va también a lo que es cuando se va a los pulmones, ¿no? Tos, expectoración, febrícula, focos de descompensación, ¿no? A esta bronconeumonía, ¿no? Entonces se produce en respuesta a la agresión de los parásitos, ¿no? Por tanto, como hay inflamación, va a haber proliferación de células mononucleares, puede haber pequeñas hemorragias que les dije porque van a ir picando por todo lado y hasta una invasión masiva, ¿no? Que va a causar focos neumónicos. En este caso solicitamos una radiografía de tórax y ustedes pueden ver así que está opaco, ¿no? Radiolúcido decimos a eso. Y normalmente todo el pulmón tiene que estar así de negrito, ¿no? Entonces, no, y son focos neumónicos. Entonces, cuando nosotros auscultamos, hay sibilancias, ¿no? Estertores, otros ruidos que no son normales en pacientes que sufren de estos trastornos, ¿no? Entonces, a nivel cutáneo van a producir, ya les decía, edema, prurito, hay pústula vesiculosa y es súper, que produce bastante prurito, ¿no? Hasta puede ingresar por la planta del pie intacto, ¿no? Pero con mayor frecuencia ingresa por lo que es los pliegues interdigitales. En algunos lugares van a escuchar, lo llaman también comúnmente como sabañones, porque los pacientes pisan a esas aguas detenidas, sucias, ¿no? Que están, por ejemplo, en las minas. Son hartas aguas que se detienen porque no entran al el sol, ¿no? Entonces, algunas veces nos podemos confundir con dermatitis pruriginosa, ¿no? Que va a ser causada entonces por las uncinarias. ¿Ya? Debemos sospechar en todo, sobre todo en áreas endémicas, ¿no? Vamos a pensar en uncinarias, ¿no? Ya les he dicho las minas, en pacientes desnutridos. La epidemiología nos va a ayudar para el diagnóstico. Entonces, en los pulmones todo eso va a haber y a nivel intestinal, estos parásitos se van a ir a localizar a nivel intestinal y mucho depende, les había dicho, de acuerdo al número de parásitos y el estado nutricional del paciente, ¿no? Puede presentar lo que son las dispepsias, anorexias, náuseas, dolor epigástrico, diarreas, puede ser, o algunas ocasiones estreñimiento. Pueden hasta eliminar deposiciones con sangre, ¿no? A eso se llaman melenas, ¿no? Anemia, va a ocasionar anemia a la larga. Pacientes pueden consumir hasta lo que es la tierra, tienen ese consumo, ese hábito, no sé cómo se le podría decir, para comer tierra, ¿no? Geofagia. Más que todo, estas uncinarias se va a presentar en niños y en adolescentes, ¿no? Entonces, la anemia es la principal causa, ¿no? De lo que es manifestación principal de la anquilostomiasis, ¿no?
Entonces es muy importante esta anemia que les dije, es de tipo microcítica hipocrómica, ¿no? Se instala de manera insidiosa, ¿no? Y el paciente, ¿cómo yo me voy a dar cuenta que mi paciente está sufriendo de anemia? La palidez de la piel me llama la atención, lo voy a revisar, las mucosas también van a estar pálidas, el paciente está con anorexia, se siente cansado, con fatiga, está con somnolencia, ¿no? Hasta solo quiere dormir, ¿no? Y no tiene energía para realizar ninguna actividad. Es más, se dice que estos pacientes tienen falta de iniciativa para el trabajo, a veces pueden sufrir lipotimias, es decir, se pueden desmayar, ¿no? Con pérdidas de conocimiento, se desmayan. Eso se llama lipotimia. En casos crónicos graves, los niños pueden presentar hasta retraso de crecimiento, ¿no? Y también en el aprendizaje. La profesora nos va a indicar de que el niño viene en el aula solo a dormir, ¿no? Le pregunto, siempre está cansado, queriendo dormir y siempre está sacando bajas notas, ¿no? No porque no ha estudiado, pero no tiene ganas de hacer nada, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y en casos muy severos, hay que pedir, cuando ya está así con anemia, siempre hay que pedir un hemograma para poder ver cómo están los números del glóbulo rojo, ¿no? Todo eso. Entonces, algunas veces cuando es así tan severo, puede hasta producir o agregarse o sumarse, ¿no? Lo que es la mala absorción intestinal. Entonces, los enfermos que están ya con una anemia severa van a presentar palpitaciones, ¿no? Alteraciones en el ritmo cardíaco, puede presentar hasta mareos, a eso decimos vértigos, puede haber hasta depresión física y mental, ¿no? En estos casos severos es importante verlo, revisarlo, ¿no? Desde los cabellos hasta las uñas del pie, porque a veces pueden producir edema, ¿no? A nivel de lo que son los miembros inferiores, incluso ya puede haber una anasarca, es decir, edema generalizado, ¿no? Ya, entonces, más se ha visto en países como el Perú, ¿no? El Brasil, le conocen como opilación, ¿no? A esos datos que les dije. Entonces, ese edema en miembros inferiores no puede ceder con los diuréticos. Y nosotros estamos pensando tal vez que es alguna falla, pero es producida por lo que es, si digamos ese edema no cede por uso de diuréticos, hay que pensar en darle en tratamientos antihelmínticos, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, las mujeres que sufren uncinariasis pueden presentar amenorreas. Quiere decir que las mujeres ya no pueden menstruar, ¿no? No pueden menstruar por una mujer que está con uncinariasis, está anémica, o sea, ¿de dónde más va a salir sangre, no? No hay, entonces no va a menstruar. Si es que normalmente tiene que menstruar una mujer de 5 a 7 días, eso es normal, pero en este caso ya no menstrua así, ¿no? Tal vez va a ser unas 2 gotas, ¿no? De menstruación y después se suspende, o ya no aparece, un mes, 2 meses. Amenorrea se dice, ¿no? Cuando la mujer ya no menstrua por 90 días o por 3 meses, a eso se dice amenorrea, ¿ya? Entonces pueden sufrir también las mujeres esa situación, porque las mamás lo traen, ¿no? Cuando estamos, por ejemplo, en áreas altiplánicas, las mujeres suelen abrigarse bastante, ¿no? Se ponen los beatlers, como dicen, hasta el cuello, ¿no? Abrigos, ¿no? Chalina, gorrito, entonces no se nota si está bajando de peso o no. Entonces, a veces ven que no está comiendo y lo traen, ¿no? Las señoras y está perdiendo peso, ¿no? En las embarazadas se ha observado también que puede haber alteraciones en la función renal y también puede haber una albuminuria, ¿no? Para poder compensar. ¿Ya? Entonces, esos son los datos para las uncinarias. Las principales manifestaciones clínicas, chicos, en las uncinariasis son estas lesiones, ¿no? Ustedes para poder diagnosticar, en resumen a todo lo que les he dicho, es importante ver las lesiones cutáneas erosivas, y son erosivas, ¿no? Pruriginosas, el paciente me escuece, ¿no? Es intenso, pruriginosas, y también son de color rojito, son eritematosas, ¿no? Si como hace las uncinarias el ciclo de los, va a presentar el paciente tos, ¿no? Neumonitis intersticial eosinofílica, va a tener dolor abdominal, ¿no? A nivel del epigastrio, puede presentar diarreas, algunas veces puede
tener hasta estreñimiento, ¿no? Y está además eliminando heces fecales, es decir, las heces fecales son medio negras, a eso se llaman heces melénicas, ¿no? Y además, a la vista, al examen físico, tiene anemia, ¿no? Palidez de las mucosas, ¿no? Y de la piel, y además tiene edema, ¿no? Puede ser, les había dicho, generalizado o solo en el miembro inferior, ¿ya? Entonces, eso nos va a llamar la atención. Entonces, les había dicho, como complicación tenemos la anemia. ¿Por qué ocurre la anemia? Hemos dicho, ¿qué tipo de anemia nos produce las uncinarias o las anquilostomiasis? Ferropénica, les dije, para repasar, hipogrómica, microcítica. Estas anemias ferropénicas van a ser producidas por la disminución de hierro, ¿no? Porque hay una alteración en la producción o en la formación de hemoglobina, porque se debe a la alteración o se altera lo que es el transporte de gases en sangre. Ustedes saben que los glóbulos rojos transportan, ¿ve? En su parte M o en la fracción M lo que es el hierro. Entonces, si no hay hierro, ¿qué más va a hacer? ¿No? También, por tanto, cuando no hay hierro, produce hipoxia, ¿no? Entonces, como no hay hierro, solo el organismo va a llevar a órganos blancos y ya no hacia los tejidos. Por eso hay hipoxia tisular, ¿no? Y va a haber, por tanto, alteración del pH. Cuando hablamos de la hipocromía, quiere decir que hay disminución del color, ¿ve? Los eritrocitos están ya con pérdida de color porque hay deficiencia de hierro, ¿ya? Microcítica porque los glóbulos rojos o eritrocitos están pequeños debido a que hay una destrucción de manera prematura de los eritrocitos, ¿no? Ya hay glóbulos rojos jovencitos, ¿no? A eso se llaman reticulocitos, y estos eritrocitos pequeños van a estimular lo que es la eritropoiesis extramedular, ¿no? Es decir, ya no se produce en la médula ósea, sino en otro lado más tiene que producirse porque no se está compensando la cantidad que tiene que haber, ¿no? ¿Qué más hace el organismo? Como pueden ver, es tan sabio el organismo y va quitando de las áreas periféricas, ya no va llegando oxígeno, no está llegando hierro, ¿no? Y solo se están nutriendo, digamos, los órganos blancos, ¿no? Entonces va a producir una hiperplasia medular, lo va a agrandar para que, dice, ¿no? Como no hay mayor número de glóbulos rojos, lo agrandaré, ¿no? Y así va a producir más, pero no es cierto, ¿no? Aparte de la anemia, nos va a producir hasta bronconeumonías, les decía. ¿Por qué las bronconeumonías? Porque hay disminución de los glóbulos rojos y esta produce insuficiente aporte de oxígeno, ¿lo ven? Como les dije, el glóbulo rojo transporta oxígeno al cerebro, entonces hemos dicho hasta puede sufrir vértigos, lipotimias, ¿no? Se puede desmayar, ni se recuerda que se ha desmayado, ¿no? Esos son lipotimias con pérdidas de conocimiento. Entonces va a producir todo esto, estas bronconeumonías son asociadas a lo que es el síndrome de Loeffler, que es una respuesta al ciclo de Loos. También para compensar la volemia va a aumentar lo que es el gasto cardíaco, ¿no? Aumenta, por tanto, la frecuencia cardíaca debido a un volumen sistólico insuficiente, ¿vale? Normalmente de 5 litros en una persona promedio circula la sangre, pero ya no hay ni sangre, se está disminuyendo los glóbulos rojos, entonces para compensar, ¿qué pasa? Hay taquicardia, ¿no? Alteraciones en el ritmo cardíaco, ni así lo va a ir compensando. ¿Y qué hace el corazón? Ya hay se agranda y ya produce una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Porque los mecanismos de compensación ya terminan, ¿no? Entonces ya no sabe qué hacer los otros órganos y empieza a crecer el corazón, ¿no? Y si no tratamos en esta insuficiencia cardíaca congestiva, se va a hacer lo que es va a producir la encefalopatía. Por falta de aporte de nutrientes, se va a generar en nuestro organismo hipoalbuminemia, desnutrición y una anemia grave, ¿no? Como verán, entonces de esa manera nosotros vamos a diagnosticar a los pacientes. Una vez que ya está la clínica, el diagnóstico siempre se basa fundamentalmente en la clínica, ¿no? Y la sintomatología que hemos ido describiendo en estas personas que proceden de zonas endémicas, especialmente la selva o las minas puede ser, ¿no? Entonces se confirma más que todo por el hallazgo de huevos, ¿no? Que son característicos de estas uncinarias en las heces fecales.
También pueden ser útiles lo que son las técnicas cuantitativas de Stoll o de Kato-Katz, ¿no? Para hacer recuentos de los huevos, ¿ya? Técnicas de Stoll y Kato-Katz. Entonces, esas son las técnicas que se utilizan, ¿no? Son técnicas cuantitativas, ¿no? Son métodos directos de tipo cuantitativo, ¿no? Más usado para el recuento de estos huevos, de Stoll y Kato-Katz. Esta nos va a indicar el número de huevos por gramo de heces, ¿ya? Podemos realizar el coprocultivo, ¿no? Se puede hacer coprocultivo, pero tarda, ¿no? El coprocultivo mediante el método de lo que es el Harada Mori, ¿no? El Harada Mori, esta nos va a permitir identificar las especies de lo que es el Ancylostoma duodenale y el Necator americano, ¿no? Debido a su morfología de las larvas filariformes, ¿ya? Entonces nosotros por la clínica, además, en la clínica es muy importante, debemos evaluar, ¿no? Lo que es la anemia del paciente. Podemos solicitar lo que es un hemograma para descartar o no, porque algunos pueden ser por ahí pálidos y nosotros vamos a descartar con un hemograma, ¿no? Mediante un hemograma, o podemos realizar los exámenes de coagulación, ya que estas uncinarias más consumen las plaquetas, ¿no? Entonces, también podemos pedir exámenes de coagulación, ¿ya? Entonces, así podemos, además, tenemos que investigar la sangre oculta en las heces, ¿no? Porque a veces van a hacer sus deposiciones fecales de tipo melénicas, les decía, ¿no? Y hay pruebas también que se conocen, otras pruebas, ¿no? De tipo inmunológico, como la intradermorreacción, ¿no? Pero no tiene mucha utilidad, pero algunas veces se puede utilizar, ¿ya? Se ha ido utilizando, ¿no? Para estos, más que todo, ustedes van a solicitar lo que es el copro parasitológico para buscar los huevos, está bien, huevos de uncinaria. Si sale negativo, tiene clínica, por ejemplo, está anémico, viene del lugar endémico, ¿no? Entonces está tal vez haciendo sus deposiciones fecales melénicas y el copro sale negativo. No tenemos que quedarnos ahí nomás, tenemos que repetir otro copro parasitológico, ¿no? Entonces, para identificar las larvas, y hasta va a haber en las uncinarias por el hemograma las eosinofilias de un 90% de los casos se va a presentar, ¿ya? Una vez que sabemos el diagnóstico, vamos a dar tratamiento. El tratamiento vamos a utilizar antihelmínticos, ¿no? Se realiza siempre después del hallazgo de los huevos de estas uncinarias en las heces. Tienes que corroborar, ¿ya? Los medicamentos que se utilizan con mayor frecuencia son lo que es el mebendazol, albendazol, ahí están sus dosis. Podemos utilizar pamuato de pirantel hasta tiabendazol, ¿no? Si es que el paciente tiene anemia, ¿no? De acuerdo al cuadro clínico y la intensidad de las anemias, si es que necesita transfusión sanguínea, podemos transfundir sangre. En casos muy severos de anquilostomiasis o uncinariasis, vamos a transfundir sangre. En general, siempre el tratamiento, hay que hacer siempre el tratamiento antihelmíntico, ¿no? Siempre, o sea, hacemos el tratamiento antihelmíntico y vamos a tratar la anemia, ¿no? ¿Ya? Entonces, porque la anemia es producida por estos parásitos, entonces hay que erradicar la causa, ¿no? Y vamos a administrar entonces por vía oral sulfato ferroso, ¿no? Vamos a darle, viene en presentación de 200 miligramos, podemos dar de acuerdo a la gravedad de la anemia hasta 2 tabletas por día, ¿ya? Se puede dar. Y esta se va a realizar durante 6 meses, ¿no? Durante 6 meses. Y cada 3 meses vamos a pedir un control hematológico, es decir, un hemograma, para ver si está subiendo la hemoglobina y el hematocrito, o está mejorando el tratamiento o no, ¿no? Pues todo eso nos va a ayudar. En casos avanzados de anemia, siempre deben controlar y además dar medidas generales, que consuma alimentos que contengan hierro. En este caso puede ser todas las verduras verdes oscuras tienen hierro y todas las carnes rojas tienen hierro, ¿no? Entonces de esa manera puede ayudarse.
Además que el sulfato ferroso se debe tomar cuando en el almuerzo, ¿no? Si es una sola vez, en el almuerzo. O sea, tienes tu almuerzo ya servido y das unos 2 bocados, 2 cucharadas del alimento que vas a comer y agarras tu sulfato ferroso y lo tomas con jugo de naranja o algún cítrico, porque cuando comes con cítricos se absorbe mejor el hierro, ¿no? Entonces, por eso en algunas novelas se ve, siempre comen carne, o sea, carne roja, una chuleta, y al lado tienen su jugo de naranja, y así se absorbe mejor, ¿ya? Entonces, de esa manera podemos realizar el tratamiento porque tiene un sabor no tan agradable y los pacientes mienten, ¿no? Ya no quieren tomar el sulfato ferroso. Por ejemplo, se da siempre en las embarazadas 3 meses de sulfato ferroso cada día, ¿no? Porque igual disminuye lo que es los números de glóbulos rojos, ¿no? Porque está embarazada, a veces está vomitando en los primeros meses y disminuir por ese motivo se da para que no afecte al niño, ¿no? Entonces, o después del parto también, ¿no? Entonces, es importante cómo se va a administrar estos medicamentos, ¿ya? ¿Cómo vamos a prevenir? ¿No? Mediante el uso de calzados, ¿no? Botines, para que no ingrese el parásito por la vía cutánea. También es importante evitar el contacto con la tierra, sobre todo en los niños. Si es que van a jugar con la tierra, tienen que siempre lavarse las manos antes de consumir los alimentos y además tienen que tener las uñas bien recortadas porque se ha encontrado en las uñas estos huevos, ¿no? Filariformes, las larvas filariformes o algún huevo de estos parásitos. Y de esa manera podemos evitar la propagación de las uncinariasis. Es importante, un dato importante, el uso de las letrinas, ¿no? Aparte de eso, es siempre recordarles que tengan programas de saneamiento básico, ya sea de agua, alcantarillado, instalación de letrinas, por eso hay ONGs que ayudan solo a construir los baños, ¿no? Más que todo en las áreas rurales para combatir también la desnutrición y así mejorar el estado de la pobreza o la miseria en las poblaciones de los países, más que todo en vías de desarrollo. ¿Ya? Entonces, de esa manera nosotros podemos prevenir la uncinariasis, ¿no? O anquilostomiasis, les dije. Entonces, espero que están haciendo estudios para que vean vacunas y así evitar ¿no? esta parasitosis. Eso sería todo en cuanto a lo que son las uncinarias. Pero vamos a hablar ahora de las estrongiloidiasis, ¿no? Las estrongiloidiasis también son parásitos que están dentro de los geohelmintos, ¿no? Entonces, las estrongiloidiasis, ¿no? También son parásitos intestinales, ¿no? Que se van a producir por nemátodos. Estos son más diminutos, más pequeños, ¿no? Y la estrongiloidiasis es causada por el agente etiológico es el Strongyloides estercoralis, ¿no? Esa es la que nos va a producir la estrongiloidiasis. Pero hay otros como la Fullerboni o Kelly también se llama. Esos solo originan infecciones crónicas, ¿no? Y tienen un ciclo evolutivo complejo en el hospedero, más que todo inmunocompetente. Pero lo más sobresaliente de las estrongiloidiasis es la estercoralis nada más. Entonces, como verán ustedes, las estrongiloides, un dato importante, va a afectar más que todo a personas con que sean inmunocomprometidos, ¿ya? Además, que van a causar infecciones diseminadas que pueden ser graves, ¿no? Mortales. Entonces, el Strongyloides estercoralis, ¿no? Presenta diversas formas evolutivas, ya igual tienen formas larvarias, rhabditoides, filariformes, ¿no? Ya son parásitos de vida libre o parasitarias también, ¿no? Producen parásitos. Estas existen de dos formas, ¿no? Las larvas rhabditoides y la larva filariforme. Hay igual macho y hembra de estos parásitos. Entonces vamos a ir describiendo. Entonces, como les dije, es un nemátodo filiforme, pequeño, delgadito, ¿ya? Que tienen vida libre y parasitaria. El macho puede medir de 1 milímetro de longitud, tiene un esófago recto y extremo posterior encorvado. La hembra mide de 2 milímetros,
de longitud y extremo posterior puntiagudo, ¿no? Ahí está, este es el macho y es encorvado, ¿no? Y acá tiene el extremo recto, ¿ya? Entonces, los huevos van a medir de 50 micras, ¿no? De diámetro. Las larvas rhabditoides pueden medir de 200 micras y estas larvas van a atravesar lo que es la pared intestinal, ¿no? En el lumen del intestino delgado. Las larvas rhabditoides siguen 3 modalidades para continuar el ciclo evolutivo, ¿ya? Tenemos un ciclo directo que va a estar ahí, la forma infectante es el filariforme L3. Ya en la estrongiloideasis también la larva filariforme L3 es la forma infectante. El ciclo indirecto, donde las larvas rhabditoideas van a emerger los machos y hembras y tienen características rhabditoides y ponen huevos también. Cuando hablamos de autoinfección, los huevos no salen, ¿no? del huésped, en este caso del hombre, y se convierten en larvas rhabditoides y filariformes y vuelven a ingresar por la región perianal o solo pueden transformarse en el intestino mismo, ¿no? Entonces ahí pueden ver sus esófagos, que les dije, su intestino, ¿no? La vulva, tiene su útero, y ahí está el orificio anal del parásito hembra. Luego tenemos los huevos, ¿no? Ahí también podemos observar la cavidad bucal de la hembra, el esófago, sus úteros, el istmo con anillo nervioso y el bulbo, ¿no? Tiene su intestino, ese es su intestino. Tenemos ahí la presencia de su ano, ¿no? Y tenemos también igual la hembra, la cavidad bucal, ¿no? Las larvas rhabditoides, su esófago es largo, igual podemos observar, tiene una muesca para la copulación, ¿no? Entonces, la estrongiloidiasis, hemos dicho que es producida por la Strongyloides stercoralis, pero hay otras especies. Esta va a presentar 4 formas o estados larvares. Tenemos el huevo, larva rhabditiforme, larva filariforme, ahí es el huevo, y es la larva rhabditiforme, la larva filariforme, ¿no? Y los adultos de vida libre. El ciclo evolutivo, ¿no? Presenta la estrongiloidiasis stercoralis, presenta 3 formas, hemos dicho, ¿no? Para repasar. Rhabditiforme, que es eliminada junto con las deposiciones fecales al exterior. Luego tenemos el filariforme, se convierte en filariforme y esta es la forma infectante para el ser humano. Y tenemos los adultos de vida libre que no son parasitarias, ¿no? No nos van a producir enfermedad, pero cuando no sé qué les pasa y se pueden volver también parasitarias, ¿no? Se pueden volver. Entonces, las anquilostomias, es decir, las estrongiloidiasis, pueden presentar 3 ciclos. Un ciclo directo donde va a ingresar a partir de las larvas filiformes, ¿no? Es decir, ya salen filiformes junto con las deposiciones fecales y un hospedero viene y lo pisa, ¿no? Y de esa manera va a ingresar un hospedero que esté descalzo. El indirecto, cuando, como les decía, los adultos libres, de vida libre, no sé qué pasa, se convierten en formas filariformes, no se reproducen ahí mismo en la tierra y se van a volver en formas filariformes. Y esa es la forma infectante también, ¿no? Y el paciente puede pisar y va a ingresar, ¿no? Y tenemos la autoinfección. Cuando hay mayor cantidad de estos parásitos, ya sea en el intestino delgado o en la región perianal, se va a convertir sin necesidad de salir, sin necesidad de entrar en contacto con la tierra, se convierte en larvas filariformes, de rhabditiformes en filariformes dentro del mismo hospedero, ¿no? Entonces, una vez que es eliminado, digamos, las heces fecales en un paciente infectado, ¿no? Va a salir en forma de rhabditiforme y esta se convierte en formas filariformes y esa es la forma infectante. Esa va a ingresar por la piel intacta o si hay alguna lesión por ahí. Esta va a perforar, va a penetrar hasta alcanzar la circulación, ¿no? Y va a hacer lo que es el ciclo del óseo, ¿no? Y el paciente cuando tiene parásitos a nivel pulmonar va a presentar tos y toda la clínica que les he dicho, ¿no? Entonces, esta después franquea lo que sale de lo que son los pulmones
y va a ingresar otra vez al intestino delgado. Ahí estos parásitos se van a desarrollar, ¿no? Hasta ser adultos, y las hembras van a depositar huevos y van a liberar lo que son los rhabditiformes, que van a salir junto con las heces fecales, ¿no? Ahí viene el paciente y lo pica, ahí cierra el ciclo. Entonces, como verán, hay primero invasión de la piel por estas larvas filariformes, ingresa hasta la circulación y va a migrar hasta los pulmones. En el pulmón ya nos va a producir la tos y luego va a caer otra vez a lo que es el estómago y llega al intestino delgado, ahí va a parasitar, ¿no? En el intestino delgado, y después sale estas larvas filariformes y el paciente va a pisar otra vez, ¿no? Entonces eso es importante, chicos. De esa manera nos vamos a infectar. El Strongyloides estercoralis parasita lo que es la mucosa, ¿ya? Del intestino delgado, ¿no? Más que todo lo que es el duodeno, ¿ya? Entonces las hembras expulsan un huevo desde donde va a empezar la infección, ¿no? O la polimorfo, se me ha ido trabando, ¿no? Entonces de ahí va a empezar, va a salir juntos y algunas veces van a ver, ¿no? Puede producir lo que es las enteritis agudas, ¿no? De forma necrótica, porque puede haber una infección bacteriana secundaria a esas perforaciones que ocasiona el Strongyloides estercoralis. En las infecciones, por ejemplo, crónicas, los gusanos adultos pueden además causar gastritis y hasta ulceraciones, ¿ya? Entonces, como hemos dicho, estas larvas pueden penetrar por la piel, ¿no? Las larvas van a penetrar por la piel y esta va a producir una lesión de tipo circular, ¿ya? Una lesión de tipo circular o puede ser lineal, ¿no? Serpentiginosa, ¿ya? Y esta lesión puede desaparecer entre 12 y 14 horas después de haberse originado, sin dejar ninguna pigmentación o descamación, ¿no? Un dato importante. Entonces, y a nivel de los pulmones, cuando ya está en los pulmones, la migración de estas larvas va a tratar de alcanzar la epiglotis, como hace el ciclo de los, y va a producir pequeñas zonas hemorrágicas a nivel del pulmón y con infiltrado celular en los alveolos y los bronquiolos, ¿ya? Cuando hay hiperinfección, se ha descrito o se asocia a varias condiciones que van a ir a disminuir nuestra inmunidad, ¿no? En caso del paciente afectado. Entonces, a la larga nos van a producir malnutrición, algunas veces algunas afecciones que son parecidas a algún cáncer, puede ser, ¿no? También el uso de corticoides, inyectables locales, otros agentes quimioterapéuticos o inmunosupresores se relacionan con cuadros de hiperinfección, ¿no? Y acá tenemos un cuadrito aparte de esto, ¿no? Una vez, esto es igual el ciclo evolutivo, tiene tres formas, les había dicho, salen las larvas rhabditoides que van a ser eliminadas, ¿no? Como un repaso, ¿no? Con las heces fecales, y estas larvas tienen estos caminos, ¿no? Se convierten en adultos y van a ser parásitos de vida libre, ¿no? Un macho y hembra, y estas van a producir los huevos, ¿no? Las hembras son fecundados y producen los huevos. Esos huevos tienen larvas rhabditoides y esos van a eclosionar del huevo y ahí la nueva generación, ¿no? Una vez que estas larvas rhabditoides se transforman en larvas filariformes, va a dar origen a los adultos, ¿no? Estos son los adultos de Strongyloides estercoralis. Estas larvas adultos o las larvas filariformes tienen esa capacidad de poder penetrar por la piel intacta y así iniciar lo que es la infección en el hospedero. Las larvas filariformes van a penetrar por la piel y van a alcanzar la circulación sanguínea, ¿no? Y van a hacer lo que es el ciclo de los, ¿ya? Y otra vez va a ser deglutida y se van a convertir en adultos en el intestino delgado. Y la hembra va a estar en el intestino delgado poniendo sus huevos, ¿no? Los huevos son depositados más que todo en la mucosa intestinal y luego van a ser empujados por el peristaltismo hacia la luz del intestino. Entonces produce
patología, la estrongiloidiasis o estrongiloidiosis, ¿no? La puerta de ingreso es la piel intacta o alguna lesión que tenga, y después el órgano blanco del ciclo de los es el pulmón, y posteriormente otra vez es deglutida y llega al intestino. Entonces, ¿cuáles van a ser los factores de riesgo que les iba diciendo? Va a haber una hiperinfección por estrongiloides estercoralis en pacientes que tengan varias patologías asociadas, ¿no? O sean de inmunocompromiso, ¿no? Se relacionan esos con hiperinfección, y estas fácilmente en esos pacientes va a diseminar el estrongiloides estercoralis, ¿no? Ya a diversos tejidos, como puede ser los pacientes que utilizan tratamientos con corticosteroides, que son antiinflamatorios centrales, pacientes que sufren del síndrome de inmunodeficiencia adquirida o que consumen fármacos inmunosupresores. Esos son los que sufren de hiperinfección. Hemos dicho que está más asociado la estrongiloidiasis con pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Pacientes diabéticos tienen ese factor de riesgo de sufrir lo que es la hiperinfección por estrongiloides estercoralis, ya que los antidiabéticos orales producen inmunosupresión, ¿no? Pues no se salvan de sufrir algunas infecciones. Otros factores pueden ser que sufran estos pacientes enfermedades pulmonares de tipo crónica como el EPOC, ¿no? Procesos malignos, ya sea CEAS de pulmón, ¿no? Lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad inmunológica, ¿no? Nefropatías, pacientes desnutridos, pacientes que se han realizado trasplantes, o esta puede producir también estos parásitos, les decía, úlceras, ¿no? O gastritis a nivel intestinal, ¿no? A nivel del estómago. Entonces, ellos son los que van a sufrir si vienen con estas características del paciente y está sangrando, hace sus deposiciones melénicas, tenemos que pensar en la estrongiloidiasis. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas, no? Las manifestaciones clínicas son diversos, ¿ya? Entonces, vamos a ir describiendo estas presentaciones. El 30% de los pacientes son asintomáticos cuando hablamos de las estrongiloidiasis, o sea, no se sabe, ¿no? Como les había dicho, es de acuerdo a la cantidad de parásitos que vayan a ingresar a nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, de esa manera va a producirnos la clínica. Primero hemos dicho que va a invadir lo que es la piel, ¿no? A eso se llama larvas currens, ¿no? O larvas recurrens, creo dicen. Esta, por tanto, va a producir una reacción alérgica a las larvas en nuestro cuerpo, ¿no? Que migran por la piel y, por tanto, dejan como caminitos serpentiginosos, tortuosos, y son pruriginosos, ¿no ve? Y algunas veces, no solo a estos pacientes, por ejemplo, en áreas tropicales o climas templadas, andan solo con la mallita y no tienen atrás ni shortcito, ni busito, nada, ¿no? O sea, está pelado y se sientan donde ellos pueden en la tierra, y de esa manera va a ingresar. O los jóvenes se sacan siempre las poleras cuando como hace calor y se echan en los pastos y puede ingresar, y nosotros podemos observar así, ¿ya? O así también, ¿no? Esto es, por ejemplo, un paciente tan responsable que ha venido rápido, ¿no? ¿Qué está pasando? De hecho, ya ha venido rápido. O estos son pacientes que son más de piel o de tez oscura, y de esta manera se puede observar. Y esto, por ejemplo, es un paciente que ya ha pasado mucho tiempo, ¿no? Pues está pasando un mes, 2 meses, entonces esa característica ya tiene, porque ya ha debido lavar con algo, no, ya ha utilizado algún medicamento y no funciona, antibióticos, no funciona. La migración a través de los pulmones, ¿no? Nos dicho, cuando hace el ciclo de los, en respuesta al ciclo de los está el síndrome de Loeffler, ¿no? Que se caracteriza por tos, sibilancias, disnea e infiltrados pulmonares de tipo transitorio, y este infiltrado pulmonar es No se le escucha, doctora. ya.
Como les decía, ahora, ¿sí se escucha? Sí, doctora. Ya, muchas gracias. Entonces, como les decía, eh, en respuesta a lo que es el ciclo de los, resulta el síndrome de Loeffler, ¿ya? Que se caracteriza por tos, sibilancias. Nosotros, la tos es un mecanismo de defensa, ¿no? Entonces, las sibilancias vamos a escuchar mediante la auscultación, ¿ya? En los campos pulmonares. La disnea, el paciente nos va a referir que tiene como sensación de falta de aire, eso es disnea. Estas disneas pueden ser a pequeños esfuerzos, medianos esfuerzos y grandes esfuerzos. Cuando decimos pequeños esfuerzos, los pacientes ya no pueden ni vestirse, ¿no? No pueden vestirse ni peinarse. Al hablar ya se sienten que se están ahogando. Cuando decimos medianos esfuerzos, cuando el paciente sube las gradas, o sea, normalmente subía las gradas y no tenía ninguna molestia, pero sin embargo ahora cuando tiene síndrome de Loeffler, empieza a subir las gradas y siente que se va ahogar, ¿no? Siente la sensación de falta de aire. Y cuando decimos a grandes esfuerzos, paciente trotaba, digamos, 3, 4 cuadras, 5 cuadras normalmente, pero sin embargo ahora ya tiene esa sensación de falta de aire. ¿Ya? Entonces, eso es la característica del síndrome de Loeffler. Si hay eso, vamos a pensar en las estrongiloideas y si nuestro paciente tiene todos esos factores de riesgo que les he mencionado. Otra manifestación clínica son estos parásitos se pueden ir a nivel del intestino, les dije, ¿no? Entonces van a producir inflamación, formación de úlceras. Como les dije, acá se va a enganchar, acá digamos, va a picar, acá. Entonces, como ha habido mayor cantidad de parásitos y van dejando estas lesiones, ¿no? Y eso se van a ir inflamando y por tanto va a provocar dolor e hipersensibilidad epigástrica. Además que va a tener vómitos, ¿no? De diarrea, a veces puede ser con sangre. Si hay mayor que han picoteado por todos lados, si vale el término, van a eliminar heces con sangre, ¿no? Y va a causar, como ya no hay espacios, ¿no? Entonces va a producir a la larga una hipoabsorción de los nutrientes que va a ingerir el paciente. ¿Qué complicaciones va a haber? Se debe más que todo a invasiones, las complicaciones bacterianas secundarias, ¿no? Que es probablemente porque las lesiones intestinales van a permitir la invasión de las bacterias al torrente circulatorio, ¿no ve? Porque hacen el ciclo de los, ¿no? Y ellos entran, digamos, eh, comiendo, o sea, vienen de lo que es las evacuaciones fecales, ¿no ve? Entonces, por eso hay sobreinfección, ¿ya? Van a arrastrar ellos y van a llevar a la superficie o sus heces van a traer, ¿no? De las bacterias, por eso hay infección a nivel del torrente circulatorio. Entonces puede producir, si se van por la circulación mayor, estos parásitos nos van a producir meningitis, endocarditis, neumonía, colecistitis, ¿no? Peritonitis. A esos órganos va a ir a afectar. Entonces, la principal causa de muerte de la estrongiloidiasis es por shock hipovolémico, ¿no? O puede ser por insuficiencia respiratoria, porque produce el síndrome de Loeffler, ¿no ve? El órgano blanco que sufre acá es el pulmón, ¿no? Y va a producir una bronconeumonía. Como hemos visto esos puntos rojos, así va a hacer sangrar en los pulmones, de ahí produce la sintomatología. Y a la larga va a producir una septicemia, una infección generalizada, eso es septicemia. ¿Cómo vamos a diagnosticar? Siempre por la clínica. Si un paciente tiene síntomas de duodenitis con dolor a nivel del epigastrio y eosinofilia, además de diarrea mucosa o cuadros pulmonares inespecíficos, yo voy a pensar en estrongiloidiasis. Mi paciente es residente de zona endémica, una zona selvática, entonces tengo que pensar en estrongiloidiasis. El antecedente también me va a ayudar, ¿no? Para diagnosticar. Utiliza corticoterapia, o sea, realiza tratamientos con corticoides, ¿no? Es un paciente inmunosuprimido, ¿no? O es un alcoholismo crónico, puede estar sufriendo el VIH, ¿no? O tiene algunas patologías crónicas a nivel renal, también me hace sospechar en estrongiloidiasis. Como hemos dicho, las estrongiloidiasis son geoelementos que se van a más presentar en pacientes inmunocomprometidos, ¿ya? Entonces voy a solicitar aislamiento de las larvas o huevos en materia fecal. Voy a buscar huevos o larvas en la materia fecal de estrongiloides. También puedo tomar muestra
del líquido duodenal para buscar esas larvas, porque se van prendiendo para alimentarse de sangre, ¿no? Como se va a los pulmones, puedo hacer estudio hasta del esputo o puedo hacer biopsia para buscar estas larvas o huevos de Strongyloides estercoralis. Algunos métodos inmunológicos o examen parasitológico indirecto que nos puede ayudar es el ELISA, ¿no? O el TIFI o el HAI. Algunas veces se ha realizado, en últimos casos, el radioalergoabsorbancia, que se conoce como RAST. Esta mide más que todo la inmunoglobulina E específica, ¿no? Entonces, en resumen, para el diagnóstico, siempre la clínica. Paciente que tenga síntomas de úlcera péptica más eosinofilia periférica, tengo que sospechar de estrongiloidiasis, ¿no? Y además, mi paciente por epidemiología es viajero, ¿no? O proveniente de un área endémica, tengo que pensar en estrongiloidiasis, ¿no? Por tanto, voy a realizar laboratorio de un coproparasitológico buscando los huevos o larvas de Strongyloides estercoralis. Puedo tomar muestra del líquido duodenal buscando las larvas, ¿no? Puedo hacer este estudio del esputo igual buscando larvas, ¿no? Hasta puedo tomar muestra de tejido para buscar igual las larvas, ¿no? Y se puede hacer el cultivo por método de Baerman que les decía, ¿no? El tratamiento es tiabendazol, dosis diaria. En adultos vamos a utilizar 500 miligramos. En los niños de 25 a 50 miligramos por kilogramo de peso. No podemos sobrepasar los 3 gramos por día, ¿no? O sea, es decir, 3 veces al día por 3 días. Y en casos graves, vamos a dar hasta por 10 días. Podemos utilizar la ivermectina, ¿no? Se puede utilizar la ivermectina. Solo hay que tener un dato importante, ¿no? En mayores de 5 años. Si mi niño tiene 3 años, no puedo utilizar ivermectina, ¿no? Entonces, si mi niño tiene 7 años, voy a utilizar una dosis diaria de 150 microgramos en una sola toma. Puedo darle por 5 días, ¿no? En casos graves, hasta 10 días. Dosis diaria de albendazol también podemos utilizar en adultos de 1500 miligramos y en niños 25 a 50 miligramos por kilogramo de peso, ¿ya? Y vamos a dar igual 3 veces al día, ¿no? 7 de la mañana, 3 de la tarde, 11 de la noche, durante 3 días. Si es grave también, damos por 10 días. Y en su último caso ya no hace nada el albendazol ni todo lo mencionado, nitazoxanida, ¿no? La nitazoxanida se utiliza dosis diaria en adultos 1 gramo y en niños 15 miligramos kilogramo de peso en 2 tomas. Durante 3 días vamos a utilizar. Eso es todo en cuanto a la clase de hoy.